clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya a nuestro primer entrevistado. Él es el senador por la Araucanía, Felipe Kast. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Hay varias cosas que quería conversar contigo. Abrí una página de diario acá y me encuentro con una opinión de tu tío, José Antonio, que dice que están haciéndole puntería a Evópoli porque hay mucha gente, dice, que en Evópoli que piensa exactamente igual que él y por lo tanto van a hacer algún tipo de gancho directo hacia tu partido, Felipe Kast, para tratar de seguir los pasos de tu tío. ¿Cómo se ve eso cuando tú has tenido bastantes entreveros bastante fuertes con José Antonio? A ver, primero decir que claramente son proyectos políticos completamente distintos y por lo tanto me resulta difícil que esos dos, de alguna manera, mundos pertenezcan al mismo partido político. La diversidad de la política, afortunadamente, en una democracia es parte de su riqueza y por lo tanto creo que no solamente legítimo, sino completamente positivo de que Evópoli crea que el futuro del sector debiera ir por un camino distinto por el cual cree el movimiento republicano en la actualidad. Por lo tanto, no me parece para nada negativo, sino que positivo, que ojalá tengamos diferencias y que esas diferencias sean ojalá cada vez más nítidas para la ciudadanía, para que al momento de poder elegir a quienes quieren como autoridades puedan elegir libremente. Ahora, cuéntanos antes de entrar a otro tema que vamos a tocar también, cuéntame un poquitito del sector y particularmente de Evópoli, Felipe. Se han aparecido crecientemente tanto en el oficialismo como en la oposición voces que empiezan a posicionarse como candidatos presidenciales. No es ningún secreto a esta altura que Andrés Alamán lo ha dicho, Manuel José Sandón probablemente lo va a repetir, Francisco Chaguán también ha dicho que está preparado, Jimena Rincón en el ámbito de la democracia cristiana ha dicho que está trabajando para eso, Heraldo Muñoz lo están posicionando, Ricardo Lagos Weber, a ti hay personas que han hablado que puedes repetir en tu intento en nuevas primarias. ¿Qué tanto eso? El presidente no le gusta nada, ni bueno, a ningún presidente le gusta que empiecen a aparecer candidatos cuando va en la mitad del periodo, pero ¿qué tanto eso puede dificultar alguna de las cosas en materias políticas que se están trabajando desde el gobierno, Felipe? Yo creo que claramente hay algunos que han mostrado una ansiedad en esta materia bien importante y han estado diciendo públicamente, tú nombraste una extensa lista, sí, que ya están en campaña. Yo creo que las cosas tienen su tiempo y la ciudadanía va percibiendo cuando hay ansiedad, eso sin perjuicio que legítimo derecho que tengan todos de postular. Yo creo que no le hacen un buen favor, no se le hace un buen favor al gobierno cuando todavía llevamos apenas un año y medio de gobierno, y por lo mismo tenemos que ser muy cuidadosos también de focalizarnos más en la agenda relevante, en la agenda de infancia, que la que por hoy día tengo reunión con Patricia Muñoz, encargada defensora de la niñez, junto con Susana Tonda, para revisar también los avances de la agenda de las 94 medidas, todo lo que pasa también en materia de seguridad ciudadana. Me alegró mucho ver varias entrevistas el fin de semana de personas de la izquierda que dicen, miren, la seguridad ciudadana es un tema que nos tiene que unir a todos los chilenos, no puede ser solamente un tema de la derecha, tiene que ser un tema donde también la izquierda entienda de que la democracia se sustenta, y tú lo decías muy bien en tu editorial, que la escuché, en poder garantizarle a la ciudadanía la paz, y no andar diciendo esta es la ley de la selva y cada uno anda con sus armas para defenderse. Entonces, creo yo que a tu pregunta, le hacemos un flaco favor al país y a la política cuando la ciudadanía nos ve dando vueltas en círculos para ver quién le toca el próximo asiento del poder y no dando vueltas en círculos para ver cómo solucionamos los problemas estructurales que tenemos como país. Sí, Felipe, en ese sentido, y para cerrar esa parte del tema antes de pasar a la otra materia, ¿cómo se define más o menos cuáles son las potenciales posiciones de los partidos de Chile Vamos en materia futura? Tenemos el próximo año elecciones de alcaldes y de gobernadores regionales, donde todavía los gobernadores regionales, y tú representas una región, no se sabe exactamente qué facultades van a tener y si van a tener algún presupuesto especial.
hay algunas personas que están señalando dentro del oficialismo que debiera posponerse o suspenderse esa elección en función de que finalmente puede ser que tenga más perjuicios para enfrentarse con los senadores o con el delegado presidencial, que va a existir una nueva figura. ¿Cómo ves tú esa situación en la antesala de lo que debe ser pronto, a partir de octubre, un lanzamiento de esa campaña? Bueno, vamos a tener elecciones, afortunadamente no se van a retrasar, habían varios tentados a retrasar este proceso de descentralización, eso no va a ocurrir. Lo segundo, efectivamente todavía tienen muy pocas atribuciones y yo creo que eso va a ser un proceso continuo de entregarle más atribuciones a las regiones, y estas pocas atribuciones tienen que ver con un cierto temor que tuvo en su minuto en la legislación anterior para poder darle esas atribuciones, una suerte de ir probando. Y lo tercero que te quiero decir es que yo creo que esta descentralización no va a completarse si no enfrentamos la brutal disparidad que existe en nuestra capacidad de generar igual ciudadanía en los distintos barrios. Y esto tiene que ver con los recursos que reciben los distintos municipios. O sea, tú tienes municipios que afortunadamente se pueden dar el lujo de tener drones, de tener bus eléctrico gratis, de tener chip en los árboles, y tiene otros municipios, muchos de ellos en la Araucanía, región que represento, como Cholchol, Carahue, que miran por la televisión esta disparidad de los municipios. Y esto no tiene que ver con que el mercado es cruel o que la economía es cruel, esto es una decisión política de que hay municipios que tienen 10 veces más ingresos que otros municipios, y es algo que yo creo que tenemos que corregir con mucha fuerza, porque si es que nosotros como liberales queremos defender que alguien que es un emprendedor, que le va bien, que es innovador, pueda tener mayores ingresos, eventualmente tener una casa más grande, cosa que me parece legítima, tengo que combatir con mucha fuerza las desigualdades injustas. Y dentro de esas desigualdades injustas, creo yo que si queremos hablar de descentralización en serio, tenemos que preguntarnos por qué tenemos dos Chiles tan distintos, siendo que esos ingresos que reciben los municipios, finalmente los decidimos nosotros los políticos, no lo decide el mercado, y si no tenemos a un alcalde de Cholchol, de Carahue, de Nueva Imperial, con la misma fuerza de poder generar igual ciudadanía que un alcalde de Las Condes, o de Vitacura, o de Barnechea, claramente estamos haciendo mal la pega. Sí, ahora tú has visto probablemente el reportaje de Televisión Nacional sobre los pagos de contribuciones. Tú te darás cuenta que el Fondo Común Municipal, que es el mecanismo que se ha escogido para poder de alguna manera repartir mejor la torta por parte de los municipios más ricos hacia los más pobres, se ve afectado cuando la gente no paga los impuestos. Absolutamente. Y eso supongo yo que deberá haber ameritado o deberá maritar una investigación en serio. Y no solamente eso tiene que ver con las contribuciones. Yo soy un partidario de que, mira, en Chile, para que tengamos orden de magnitud, tenemos un 15% de todos los recursos públicos que llegan a los municipios. En los países desarrollados un 40%, en la OCDE, promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú los recursos públicos los pones cerca de la ciudadanía, en sus municipios, en sus problemas reales, la pobreza en Alto Hospicio no tiene nada que ver con la pobreza en Cholchol. La realidad para poder enfrentar esos problemas es muy distinta. El alcalde, más allá del color político, está cerca muchas veces de la ciudadanía. Entonces, el creer en el localismo es algo muy necesario. Y por eso, yo por lo menos creo que esta agenda de tener una forma de distribución, porque ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene esta disparidad? Justamente las contribuciones. Las contribuciones son el mayor fuente de ingreso de los municipios más ricos de alguna forma. Entonces, el problema que tenemos ahí, y estoy escribiendo un documento justamente en esa dirección, es que al final del día, el Fondo Común Municipal efectivamente se lleva una parte de la torta. Sí. Y eso corrige en parte el problema, tú tienes mucha razón. El problema está que a pesar de esa corrección, seguimos teniendo dos Chiles. De hecho, un municipios que tienen ingresos más parecidos a los países europeos y otros municipios que tienen ingresos más parecidos a los ingresos a los países africanos. Entonces, esa realidad es completamente incompatible con una sociedad que busca generar esta igual ciudadanía. Estamos conversando con el senador Felipe Caste en otra materia que quizás tiene que ver, porque también de lo que estamos hablando en gran medida son situaciones que muchos consideran que son derechos. Por ejemplo, el Fondo Común Municipal opera básicamente como un sistema de reparto municipal. Ahí no hay capacitación, capacidad de capitalizar individualmente por cada municipio, porque se ideó un sistema, sabiendo que cada municipio no puede acceder a
a grandes recursos, bueno, de que los municipios más ricos pudieran derramar un poco de esa plata que tienen hacia los más pobres. Y eso es lo que se ve afectado hoy día. Bueno, efectivamente, yo te insisto, yo creo que el sistema de reparto con el Fondo Común Municipal, para mí es una realidad que debiéramos modificar, debiéramos poder tener desde las transferencias del gobierno central. El gobierno central tiene un gran problema, y es que cuando diseña un programa social, lo diseña como una máquina, muchas veces hace salchicha, igual en el norte que en el sur que en el centro. Entonces yo prefiero mucho más, y muchos te dicen, no, es que hay mucha corrupción en los municipios. Bueno, yo digo, pero combatamos la corrupción, pidamos efectivamente mayor transparencia, pero no por esa desconfianza ocuparla como una justificación para tener esos recursos públicos lejos de la ciudadanía. Yo prefiero comunas, ciudades, y esto te insisto, para las regiones es fundamental, porque si no, claro, nos contentamos con elegir el nuevo gobernador regional, que está muy bien, pero no tenemos un músculo real para que una comuna como Angol, una comuna, te insisto, como Padre Las Casas, pueda tener la misma capacidad de generar ciudad, barrios similares a los que tiene Las Condes o Vitacura. Y eso creo yo es el estándar de un país moderno donde nos sentimos parte del mismo Chile, donde al final digo, mira, y pueden haber muchas diferencias, pero por lo menos siento que el bien común lo construimos entre todos. Felipe, te quiero llevar a otro tema que probablemente va a ser discutido esta semana en el Senado y que tiene que ver con todas las críticas que ha generado el senador Alejandro Navarro en función de haberle dado un espaldarazo al gobierno de Nicolás Maduro y particularmente a su constitución, diciendo que la nuestra era maloliente y que la de ellos era la mejor del mundo, y eso ha generado un movimiento particularmente desde la derecha, pero también ha abarcado otras personas en la oposición, a remover al senador Navarro de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Lo que a mí me llama la atención, porque no porque tenga ningún tipo de afinidad con Alejandro Navarro, sino porque ese puesto es un puesto que normalmente se da por turnos y ha calzado con personas que no tienen particularmente gran palmarés en materia de derechos humanos, incluso han disminuido y matizado los derechos humanos violados en Chile durante la dictadura y han apoyado a muchas de las personas que están presas en Punta Peuco. Me refiero, por ejemplo, a Jacqueline Van Rieselberghe, fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado también, y no me acuerdo que se haya prosperado ningún tipo de situación como para removerla por eso. Al primero, yo creo que es una vergüenza que tengamos a presidente de la Comisión de Derechos Humanos a alguien que básicamente avala una violación sistemática de los derechos humanos como ocurre el día en Venezuela. Y mi posición sería exactamente la misma si tuviese a alguien que avalara y que dijera que en realidad en Chile no existieron violaciones de derechos humanos o que en Chile, por ejemplo, no existe una dictadura. Creo yo que esos son los estándares que tenemos que tener como Parlamento, si es que nos conformamos, si simplemente nos conformamos con la razón de que en realidad, mira, esto es un pacto político, ¿para qué nos vamos a enojar entre nosotros? Necesitamos el voto de Navarro de vez en cuando, siendo que realmente hoy día, y lo que Evópolis busca también promover, es que aprendamos de nuestro pasado, aprendamos de nuestro presente, para efectivamente construir un futuro donde estos temas ni siquiera sean temas. O sea, hoy día además hemos visto cómo, incluso si uno hubiese querido ser prudente con Venezuela y esperar que los organismos internacionales se pronunciaran, bueno, eso ya ocurrió. Por lo tanto, muchos de los que veníamos diciendo esto hace mucho rato, y muchos lo negaban, hoy día ya no lo niegan porque dicen, bueno, en realidad es como, ya es negacionismo puro. Entonces, yo creo, y aquí también es un acto democrático, está en las normas del Senado el poder pedir una remoción de un presidente de la comisión. Y esto se va a hacer, y cada uno en conciencia va a poder votar, diciendo, mire, yo sí en realidad creo que el senador Navarro, a pesar de que hace una apología del dictador Maduro, y más encima con un nivel de doble estándar. Yo estuve hace poco en Tacna viendo que efectivamente había niños que tenían que reunirse con sus padres y tratando de ayudar a que ello ocurriera. Yo soy completamente favorable a la reunificación familiar de los inmigrantes. Creo que tiene que haber una inmigración ordenada, apoyo el programa del gobierno de tener efectivamente una nueva ley de inmigraciones. De hecho, hoy día me toca comentar un libro en el CEP sobre esta materia junto con Insulsa, y eso está muy bien. El orden migratorio es algo que nos faltaba y es correcto. Por eso no es incompatible con una política migratoria humanitaria, particularmente cuando hay niños que están separados de sus padres, porque sus padres vinieron a Chile antes de que se pidiera visa para entrar. Y tener al senador Navarro
en Tacna, haciendo justamente, o simulando este mismo ejercicio, y al mismo tiempo apoyando al dictador que ha hecho que esas familias se tengan que quebrar, yo por lo menos a mí me supera, y democráticamente serán los miembros de la comisión quienes decidan si es que él tiene que seguir o no. Sí, eso, y él mismo hoy día ha dicho que está dispuesto a ser destituido, digamos, o sea, entiende que hay un proceso que eventualmente puede seguirse. Ahora, yo creo que desgraciadamente no va a ocurrir, yo creo que la izquierda finalmente se va a cuadrar con Navarro. bueno, pero el punto al final va a ser, te repito, el punto final es que nosotros cada cierto tiempo seleccionamos algún tipo de personas que normalmente no coincide con nuestras maneras de ver las cosas, y esto vale para los dos lados, y se piden castigos que cuando esas personas que coinciden en el pensamiento con uno estuvieron en los mismos cargos, nunca jamás se planteó. No, si lo que pasa, Fernando, es que aquí, ojo, hay que ser muy cuidadoso. La designación del señor Navarro en este cargo es una decisión que tomó la nueva mayoría con él. Sí. No es una decisión que nosotros pudimos haber objetado, porque ellos ganaron, de hecho, como son mayoría en el Senado, ganaron la presidencia y ganaron las presidencias donde quisieron. Nosotros, y la oposición, el oficialismo, simplemente no tenemos cómo cuestionar eso. De hecho, es una decisión política. Esto ni siquiera debería ser votado. Esto es una decisión política que tomó la nueva mayoría, que incluye la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio y los independientes, donde está Navarro, decidieron que él fuera el presidente de la comisión. Una decisión política. Y yo lo que sí tengo la facultad como senador es poder someter a votación si es que esa persona tiene que seguir o no. Y veremos, porque esto no va a ocurrir hoy día, va a ocurrir probablemente la próxima semana, porque uno presenta el escrito y la próxima semana se irá a votar aquello. Sí. Yo planteaba esto porque hay un montón de situaciones que no son estrictamente parecidas, pero que están en más o menos el mismo territorio. Tú ves, por ejemplo, una acción del gobierno de Chile de apoyar una situación que abarca a Filipinas y que ha sido bastante cuestionada, en una de las, probablemente uno de los países con más violación de derechos humanos que existe en el planeta, y lo hace eso directamente el gobierno de Chile. ¿Cómo se entiende entonces que después se le vaya a pedir a un presidente de la comisión que abandone por apoyar a otra persona que puede tener rangos similares? Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, que el gobierno se abstuvo, que en ningún caso apoyó a Filipinas. Y lo segundo es que yo por lo menos llevo por, y en esto el presidente del partido, Bernardo Larraín, ha sido bien claro, encontramos que fue un error brutal del gobierno no haber apoyado esa moción, ¿no? Y por lo mismo lo dijimos con mucha fuerza. Y por eso, Fernando, es bien importante que como Evópolis en materia de derechos humanos, cada vez que podamos y tengamos que hacer, lo hagamos. En su minuto, cuando salieron las frases sobre el Museo de la Memoria, lo hicimos, no guardamos silencio. Entonces, si tú quieres, y esa es la centro derecha que queremos construir, una centro derecha donde en materia de derechos humanos, no porque en el pasado el sector estuvo comprometido, hoy día guarde silencio, o no entienda de que esa evolución es muy necesaria. Y eso es lo mismo que esperamos para poder construir un país mejor, que esa evolución ojalá ocurra en los sectores, y por eso creemos que es importante que crezcamos, para que ojalá la mayoría de la centro derecha también vaya abrazando esa mirada, pero también que en la izquierda ocurra lo mismo, para que tengamos estándares en ciertas materias de unidad nacional que son importantes, así como siento que lo hemos tenido en general en materia de relaciones exteriores, y que creo que es un patrimonio que tenemos que cuidar. ¿Cómo se fomenta eso, Felipe Cast? El que tú puedas tener un estándar en materia de derechos humanos que abarque todo el arco de las diferencias ideológicas que tenemos en el país. Yo creo que eso mayoritariamente existe, Fernando, y afortunadamente han existido avances importantísimos en esta materia. Y te pongo otro ejemplo que tal vez no es los derechos humanos vistos de la dictadura, sino que los derechos humanos vistos desde la infancia. Hoy día el Acuerdo Nacional por la Infancia, te insisto, yo en pocos minutos más tengo esta reunión con la defensora de la niñez y la directora del Sename, donde estamos avanzando con una serie de proyectos. Se están cerrando estas verdaderas cárceles de niños, que habían 150 niños que eran sistemáticamente vulnerados sus derechos. Vimos el informe de la PDI, o sea, y este es un acuerdo nacional con 94 medidas. Nos juntamos todos los meses, parlamentarios desde el Frente Amplio hasta la UDI, y Evópolis ahí en el medio, con varios otros, monitoreando los avances de las 94 medidas. O sea, yo sí creo que hay ciertas materias donde estamos muy de acuerdo todos. Y si no partimos por arreglar esas materias, significa que le hacemos un flaco favor a la democracia, y eso es caldo de cultivo para los populistas, que al final del día dicen, miren, estos tipos se pasan peleando todo el día, sí, y no avanzan. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Dame 2 o 3 ítems donde tú sientes que hay consenso. Yo creo que
infancia, afortunadamente hoy día hay un clima, y yo creo que va a ser el mayor legado social de nuestro gobierno. Creo que en materia de seguridad ciudadana desgraciadamente no ha existido, y creo que se está empezando a generar, afortunadamente. Este fin de semana yo vi un punto de inflexión, y obviamente resguardando los derechos humanos, resguardando el Estado de Derecho, pero creo que en seguridad ciudadana hay un creciente convicción de que hemos fallado, y no solamente en la parte punitiva, en la parte preventiva. Creo que hay que mirarlo con mucha seriedad, lo que está ocurriendo con seguridad ciudadana. Y por último, creo que también hay mucha oportunidad de tener acuerdos en esta materia de derechos humanos, porque tuvimos una historia muy traumática. Entonces, si no somos capaces de aprender de nosotros mismos, y creo que en esa materia, afortunadamente, en los 20 años de la concertación se avanzó mucho, y creo que hoy día tenemos un clima donde ciertos estándares de derechos humanos ya son patrimonio transversal. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en principio en la frase. El único problema es que tú ves que hay líneas de trabajo, llámalo así, que exacerban las diferencias, y que muchas veces son copiadas también de cosas exitosas que han pasado en el extranjero. Sí, y yo reconozco que la forma de trabajar las comunicaciones por parte de Trump o por parte de Bolsonaro les dieron un extraordinario rédito, y eso se busca copiar, pero el contenido que se copia a veces exacerba un poco lo que se está buscando, todo lo contrario, que es armonizar. Yo estoy de acuerdo contigo, y por lo mismo yo creo que más que mirar estos fenómenos como espectador, lo que nos corresponde es poder enfrentarlos con una mirada también de ser muy propositivo. No simplemente quedarse quejando que existen estas miradas polarizantes, sino que primero hacer una autocrítica, en el sentido de que la democracia tenemos muchas fallas, tenemos mucha sensación de que lo que tal vez en su minuto se veía una política desde la burbuja, desde la lejanía, sin hacerse cargo muchas veces de estas falencias que tenía. Y te digo, seguridad ciudadana es una de ellas, y por eso creo que es tan importante que sea un elemento donde nos pongamos de acuerdo, donde digamos, mira, aquí tenemos un problema, y desde lo preventivo hasta lo punitivo. No puede haber impunidad, y tampoco no puede haber lo que decíamos hace un rato, dos Chiles donde al final está generando, donde un narco es capaz de robarte a un niño porque no solamente le ofrece un par de zapatillas, sino que le ofrece una tribu de protección. Si nosotros no somos capaces de que esa tribu de protección sea el deporte, la cultura, los colegios, la comunidad, estamos sonados. Y claramente los índices de consumo de drogas que tenemos en nuestra juventud son alarmantes, son reales. Entonces, esos temas son temas donde claramente yo creo que hay mucho espacio para construir acuerdos nacionales. Y te insisto, donde yo pienso que está funcionando, por lo menos, y yo creo que después de 4 años vamos a tener un cambio sustantivo, es en lo que nosotros planteamos en la primaria presidencial, de poner a los niños primero en la fila. Y hoy día veo que hay un grupo transversal político trabajando para que después de 4 años, más allá de este gobierno, este haya sido un cambio de una política de Estado. Felipe Caste, muchas gracias por haber estado con Combinación Clave en el día de hoy. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando, que esté muy bien. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.